Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos maravillosamente bien, llenos de energía y listos para charlar un rato. Hoy traigo un tema que sé que a muchos de ustedes les ha intrigado, un tema que ha generado muchísimos rumores, preguntas y sobre todo, mucha curiosidad. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sé que han estado esperando este vídeo. Lo sé porque me han llegado muchísimos mensajes preguntándome sobre mi relación con él, sobre lo que pasó, sobre lo que no pasó, sobre todo lo que se ha dicho y escrito. Y aunque he sido bastante reservada al respecto, creo que es hora de aclarar algunas cosas y compartir con ustedes mi verdad. Una verdad que, como todas las verdades, tiene sus matices, sus luces y sus sombras. Pero antes de que me emocione y empiece a soltarlo todo de golpe, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya me siguen desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde comparto pedacitos de mi vida, mis proyectos, mis reflexiones y por supuesto, algunos secretos jugosos como el que vamos a desvelar hoy. Así que no se hagan los interesantes y denle al botón de suscribirse. Los espero. Bien, ahora sí pongámonos serios o no tan serios, porque al final del día esto es un canal de YouTube y estamos aquí para pasar un buen rato. Pero sí, vamos a hablar de Can Yaman y de todo lo que rodeó nuestra relación, tanto en lo profesional como, bueno, ya lo iremos viendo. Para empezar, quiero aclarar una cosa, Can es una persona increíblemente talentosa y carismática. Desde el primer momento en que lo conocí, me impresionó su energía, su dedicación y su pasión por su trabajo. Trabajamos juntos en una serie que, como ustedes saben, fue un verdadero fenómeno mundial. Y sí, la química entre nuestros personajes era innegable. ¿Cómo no iba a serlo? Los guiones eran geniales, la dirección era impecable y ambos pusimos todo nuestro corazón en nuestros roles. Pero la verdad es que esa química en pantalla, esa magia que ustedes veían, era producto de mucho trabajo, mucha concentración y sobre todo, mucho respeto profesional. Entendíamos la importancia de nuestros personajes y sabíamos que debíamos darlo todo para que el público se sintiera conectado con ellos. Y creo que lo logramos, ¿verdad? Ahora bien, fuera del set, la relación era diferente. No voy a negar que había una buena onda, una camaradería que facilitaba mucho el trabajo. Nos reíamos, compartíamos momentos divertidos y nos apoyábamos mutuamente. Pero de ahí a lo que se rumoreó, a lo que se inventó, a las historias que se contaron, hay un abismo. Recuerdo que en ese momento, la presión mediática era brutal. Nos seguían a todas partes, nos fotografiaban en cualquier situación y cada gesto, cada mirada, era interpretado y magnificado hasta el extremo. Fue una época muy intensa, muy agotadora y a veces muy frustrante. Porque, seamos honestos, nadie quiere que su vida personal sea diseccionada y analizada por extraños. Y sí, hubo momentos en los que me sentí incómoda, vulnerable y expuesta. Hubo comentarios, insinuaciones y rumores que me dolieron y me afectaron profundamente. Pero también aprendí mucho de esa experiencia. Aprendí a ser más fuerte, a confiar en mí misma y a no dejar que las opiniones de los demás me definan. Mucha gente me ha preguntado si alguna vez hubo algo más entre Can y yo. Y la respuesta es no. Nunca hubo una relación romántica entre nosotros. Sé que esto puede decepcionar a algunos, pero es la verdad. Simplemente no hubo esa conexión, esa chispa que se necesita para que una amistad se convierta en algo más. Y no creo que eso sea algo malo. De hecho, creo que fue lo mejor que pudo pasar. Porque pudimos mantener una relación profesional sana y respetuosa, sin las complicaciones y los dramas que suelen venir con las relaciones amorosas. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Sé que Can ha tenido sus propios desafíos y sus propias batallas. Y aunque no siempre estemos de acuerdo en todo, le deseo lo mejor en su vida y en su carrera. Es un gran profesional y estoy segura de que seguirá cosechando muchos éxitos. Ahora, quiero hablar de algo que me parece muy importante, el respeto. Respeto por la vida privada de los demás, respeto por sus decisiones, respeto por sus sentimientos. Creo que es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona de carne y hueso, con sus propias alegrías, sus propias tristezas y sus propias vulnerabilidades. Y creo que como sociedad, debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de los demás.
Porque a veces un simple comentario, una simple especulación, puede causar mucho daño. Por eso quiero pedirles que sean siempre amables, considerados y respetuosos. Que antes de juzgar, se pongan en el lugar del otro. Que antes de criticar, reflexionen sobre el impacto que pueden tener sus palabras. Y ahora, para terminar, quiero decirles que estoy muy agradecida por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de mi carrera. Su cariño, su aliento y su lealtad significan el mundo para mí. Y espero seguir contando con su apoyo en mis futuros proyectos. En resumen, mi relación con Can Yaman fue profesional y respetuosa. La química que vieron en pantalla fue producto de mucho trabajo y dedicación. Nunca hubo una relación romántica entre nosotros y, sobre todo, es importante recordar el valor del respeto por la vida privada de los demás. Gracias, de verdad, gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar mi verdad y por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya aclarado algunas dudas. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. Dejen sus comentarios aquí abajo. Me interesa mucho leer sus opiniones y saber qué les pareció mi versión de la historia. ¿Les sorprendió algo de lo que dije? ¿Tenían otra idea de lo que pasó? Cuéntenmelo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. *** Ampliación del tema, 1600 palabras ***. Y volvemos. Porque como dice el dicho, la verdad tiene muchas aristas, y con un tema tan candente como este, es imposible cubrirlo todo en un solo disparo, ¿verdad? Así que agarraos fuerte porque vamos a profundizar un poco más en esta historia con Can Yaman, desmenuzando algunos detalles y reflexionando sobre los entresijos de la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo. En primer lugar, quiero hablar un poco más sobre la serie en la que trabajamos juntos. Fue un proyecto increíble desde el principio. Recuerdo la primera vez que leí el guión y sentí esa conexión instantánea con mi personaje. Era un papel desafiante, complejo, con muchas capas, y me emocioné mucho la idea de darle vida. Y luego, cuando supe que Can iba a ser mi compañero de reparto, supe que iba a ser algo especial. Can tiene esa cualidad que pocas personas tienen, una presencia magnética que llena la pantalla. Es un actor muy intuitivo, muy generoso, y trabajar con él fue un verdadero placer. Ensayábamos mucho, discutíamos las escenas, probábamos diferentes enfoques hasta encontrar el punto perfecto. Y creo que todo ese trabajo duro se notaba en el resultado final. La serie fue un éxito rotundo desde el primer episodio. La gente se enamoró de los personajes, de la historia, del romance y de la química entre Can y yo. Y ahí es donde empezaron los rumores. De repente todo el mundo hablaba de nosotros, de si estábamos juntos o no, de si había algo más allá de la pantalla. Fue abrumador. De un día para otro, nuestra vida privada se convirtió en un tema de debate público. Nos perseguían los paparazzi, nos inventaban historias, nos analizaban cada gesto, cada mirada. Era como vivir en una burbuja constante, donde cada movimiento que hacíamos era observado y juzgado. Recuerdo una vez que salimos a cenar con todo el equipo de la serie para celebrar un logro importante. Había fotógrafos esperándonos en la puerta del restaurante. Nos tomaron fotos entrando, saliendo, riendo, hablando. Al día siguiente las revistas estaban llenas de titulares sensacionalistas sobre una supuesta cita romántica entre Can y yo. Era absurdo. Éramos un grupo de amigos y compañeros celebrando un éxito profesional. Pero la prensa lo transformó en algo que no era. Y lo peor de todo es que esa información falsa afectaba a nuestra vida personal. Recuerdo que mi familia y mis amigos me llamaban preocupados, preguntándome si era verdad lo que estaban leyendo en las revistas. Tuve que explicarles una y otra vez que no había nada romántico entre Can y yo, que éramos solo amigos y compañeros de trabajo. Pero era difícil hacerles entender, porque la presión mediática era muy fuerte. Y creo que eso es algo que mucha gente no entiende, el daño que pueden causar los rumores y las especulaciones en la vida de las personas. Claro, entiendo que la gente sienta curiosidad por la vida de los famosos.
Es normal querer saber qué hacen, con quién están, cómo viven. Pero hay una línea muy delgada entre la curiosidad y la invasión. Y creo que muchas veces esa línea se cruza. Y no solo la prensa es responsable de esto. También las redes sociales juegan un papel importante. Hoy en día cualquiera puede publicar lo que quiera en Internet, sin importar si es verdad o no, y eso puede tener consecuencias devastadoras. He visto cómo rumores falsos han destruido carreras, han arruinado relaciones y han causado un gran sufrimiento a muchas personas. Y es algo que me preocupa mucho. Creo que como sociedad debemos ser más responsables con la información que consumimos y que compartimos en las redes sociales. Debemos aprender a verificar las fuentes, a no creer todo lo que leemos y a pensar antes de publicar algo que pueda dañar a alguien. Porque las palabras tienen poder. Pueden construir o pueden destruir. Y debemos usarlas con responsabilidad. Volviendo al tema de Khan, quiero aclarar que nuestra relación siempre fue muy profesional y respetuosa. Nunca hubo ninguna falta de respeto ni ningún comportamiento inapropiado por su parte. Siempre me trató con amabilidad y consideración, y le estoy muy agradecida por eso. Es cierto que hubo momentos en los que la tensión era alta, sobre todo durante las escenas más íntimas. Pero supimos manejar la situación con profesionalismo y madurez. Y creo que eso es algo que dice mucho de ambos. También quiero decir que admiro mucho a Khan como actor. Es un gran profesional, muy dedicado a su trabajo y siempre está buscando mejorar. Y también es una persona muy generosa y solidaria, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Sé que ha tenido sus propios desafíos y sus propias batallas. Y le deseo lo mejor en su vida y en su carrera. Espero que siga cosechando muchos éxitos y que encuentre la felicidad que se merece. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos ustedes por su apoyo y su comprensión. Sé que este tema era muy esperado y que muchos tenían curiosidad por saber mi versión de la historia. Espero que este vídeo les haya aclarado algunas dudas y que les haya ayudado a entender mejor lo que pasó. Quiero que sepan que valoro mucho su cariño y su lealtad. Ustedes son los que me dan fuerzas para seguir adelante y para seguir compartiendo mi vida con ustedes. Y por eso siempre estaré agradecida. Así que gracias de nuevo por estar ahí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. No se dejen engañar por los rumores.